La lluvia golpeaba las ventanas de la cocina, donde Greer Hambridge cortaba zanahorias para el asado. Cada golpe del cuchillo contra la tabla de cortar resonaba en la casa vacía. Miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Winston debía volver del trabajo en cualquier momento, y con él Miriam, su madre, que había venido a pasar el fin de semana desde la vecina Greenwood. Greer se secó las manos en el delantal y se acercó a la cocina para comprobar la carne. La cena para su suegra debía ser impecable. Era una regla tácita en su casa. 10 años de matrimonio le habían enseñado a Greer que Miriam Farrow no perdía ocasión de señalar cualquier defecto, por insignificante que fuera. La puerta de entrada se abrió de golpe, y Greer oyó la voz fuerte de su marido. «¡Menudo tiempo! ¡Mamá, déjame colgar tu abrigo!». Greer respiró hondo, esbozó una sonrisa y salió al pasillo. «Buenas tardes, Miriam», dijo inclinándose para besar a su suegra en la mejilla, pero ésta solo asintió levemente. «Espero que hayas preparado algo decente», dijo Miriam, mirando a Greer de arriba abajo. «La última vez, el pollo estaba un poco seco». «Hoy hay asado», respondió Greer tratando de no reaccionar a la crítica. «Al menos que no sea pollo», dijo Miriam pasando al salón y dejando tras de sí una estela de perfume caro. Winston dejó las llaves en la mesita y, sin mirar a su esposa, preguntó: «¿Cuándo vamos a cenar?». «Me muero de hambre». «En 15 minutos estará todo listo», respondió Greer, volviendo a la cocina. Mientras terminaba de preparar la cena, los recuerdos se agolpaban en su mente. Hubo un tiempo en que Winston la veía de otra manera. Cuando se conocieron en la universidad, él admiraba su inteligencia y la llamaba «mi pequeña científica» por su amor por las matemáticas y la lógica. Le llevaba café a la biblioteca cuando se quedaba hasta tarde. Le escribía notas y se las dejaba en los libros de texto. ¿Dónde estaba ahora ese Winston? Se había disuelto en ese hombre engreído que creía que su sueldo de gerente de nivel medio le daba derecho a tratarla como a una sirvienta. Durante la cena, Miriam monopolizó la conversación, hablando de sus éxitos en el club de jardinería local y de cómo había conseguido cultivar rosas premiadas. «¿Y tú qué has estado haciendo últimamente, Greer?», preguntó por fin, como si acabara de recordar que su nuera existía. «¿Sigues trabajando en esa empresa?». «Sí, en Belvedere Industries», respondió Greer, «en el departamento de logística». «Ah, sí, algo con papeles», dijo Miriam con un gesto de indiferencia. «Trabajo de mujeres». Winston sonrió mientras se servía una segunda ración. «No como el mío», dijo con la boca llena. «Hoy he tenido una reunión importante con Palmer sobre un nuevo proyecto. Creo que me ha insinuado un ascenso». Greer no dijo nada. Winston llevaba varios meses hablando de un posible ascenso, pero su carrera seguía estancada. Ella sabía que en la empresa corrían rumores de una reorganización, pero prefería no hablar de ello con su marido. «Eso es estupendo, cariño», dijo Miriam acariciando la mano de su hijo. «Te lo mereces». «A diferencia de algunos», añadió Winston, mirando a su esposa. «8 años en el mismo puesto, sin ascender». «Tengo otras prioridades», respondió Greer en voz baja. «¿Cómo cuáles?». Winston apartó el plato. «¿Quedarte en casa y gastar mi dinero?». Greer sintió que se le enrojecía el rostro. «Trabajo todo el día, Winston, y acordamos que yo me encargaría de la casa». «Sí, pero tu sueldo es ridículo», se volvió hacia su madre. «¿Sabes cuánto gana? Apenas da para comprar comida». «Winston, no», empezó a decir Greer, pero él la interrumpió. «¿Qué no hace falta? ¿Decir la verdad?», alzó la voz. «Yo pago esta casa, el coche, las vacaciones, todo, y tú ni siquiera eres capaz de preparar una cena decente sin que te lo recuerden». Miriam negó con la cabeza con fingida compasión. «Las mujeres de hoy en día», suspiró, «quieren igualdad, pero no están dispuestas a asumir responsabilidades». Greer apretó el mantel bajo la mesa. Ella contribuía al presupuesto familiar,
aunque Winston ganaba más. Pero no se trataba de dinero, se trataba del respeto que no había visto en muchos años. «Lo intento», dijo ella. «Lo intentas». Winston se rió. «¿Sabes qué? Estoy harto de que lo intentes. O empiezas a pagar tu parte de la casa o te vas. No voy a mantener a una fracasada». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Incluso Miriam parecía un poco sorprendida por la dureza de su hijo. Greer dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. Algo se rompió dentro de ella, el último hilo que la unía a la imagen de su feliz matrimonio. «Yo lavaré los platos», dijo, levantándose de la mesa. «¿Lo ves, mamá?» Winston se volvió hacia Miriam. No ha reaccionado. Se va, como siempre. Greer escuchó la conversación mientras recogía la mesa. Winston se quejaba a su madre de la falta de iniciativa de su esposa, de que no apoyaba sus ambiciones, de que él podría haber logrado mucho más si tuviera a su lado a una mujer de verdad. En el baño, tras cerrar la puerta con llave, Greer se miró en el espejo. Sus ojos, que antes eran brillantes, ahora estaban apagados, y en las comisuras de los labios se le habían formado arrugas amargas. Tenía 38 años, pero se sentía como si tuviera 50. Recordó cómo había conocido a Winston. Fue en la universidad, en una fiesta de amigos comunes. Él la distinguió inmediatamente entre la multitud, una chica inteligente pero tímida, con el pelo pelirrojo. Winston era brillante, ambicioso y tenía grandes planes para el futuro. Hablaba de cómo conquistarían el mundo juntos, de cómo viajarían y llevarían una vida interesante. Greer recordó su primer apartamento, pequeño pero acogedor. Eran felices entonces, a pesar de la falta de dinero. Winston trabajaba en una tienda de electrónica y ella era camarera en una cafetería. Hacían planes, soñaban. Todo empezó a cambiar cuando Winston entró a trabajar en Belvedere Industries. Al principio era un puesto subalterno, pero pronto empezó a ascender. Con cada ascenso se volvía más distante, más crítico con ella, especialmente después de que ella también entrara a trabajar en la empresa. Parecía que le había herido el orgullo que ella trabajara en el mismo sitio que él. Cuando Greer volvió al salón, Winston y Miriam estaban viendo la televisión. Ninguno de los dos la miró. «Voy a dar un paseo», dijo ella. «Quiero ir a ver a Lucinda». «¿Con este tiempo?», se sorprendió Winston, sin apartar la vista de la pantalla. «Ha dejado de llover», respondió Greer, aunque no era cierto. «No tardes», dijo él. «Y no te olvides de comprar leche de camino». Greer se puso el impermeable y salió a la noche húmeda. La lluvia había cesado, pero el aire era frío y húmedo. Caminó por las calles mojadas de Belvedere, pasando por casas idénticas con cuidados jardines, por la escuela primaria donde enseñaba Lucinda, por un parque abandonado. Belvedere era una pequeña ciudad que había crecido en torno a varias empresas. La principal fuente de empleo era Belvedere Industries, que fabricaba maquinaria industrial. Allí todos se conocían y sabían a qué se dedicaba cada uno. Winston estaba orgulloso de su cargo de gerente y de que lo conocieran en la ciudad. La casa de Lucinda estaba a 15 minutos a pie. Era una pequeña casa de campo con techo de tejas y arbustos de hortensias en flor junto a la entrada. Greer llamó al timbre y, al cabo de unos segundos, Lucinda apareció en la puerta con una copa de vino en la mano. «Greer», dijo con una amplia sonrisa. «¡Qué sorpresa! Entra, entra». La casa olía a canela y a repostería recién hecha. Lucinda siempre horneaba los fines de semana. Era su terapia después de una semana intensa en la escuela. «He hecho tarta de manzana», dijo mientras acompañaba a Greer a la cocina. «Y he abierto una botella de vino. Como si supieras que ibas a venir». Greer se sentó a la mesa de la cocina y sintió cómo la tensión la abandonaba poco a poco. Lucinda era su mejor amiga desde la infancia. Habían crecido juntas,
Compartían secretos y se apoyaban mutuamente. Cuando Greer se casó con Winston, Lucinda fue su dama de honor. «¿Qué pasa?», preguntó Lucinda colocando una copa de vino delante de ella. «Pareces dispuesta a matar a alguien». Greer dio un sorbo al vino y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo. «Ha venido Miriam», dijo, y eso fue suficiente. «Oh». Lucinda puso los ojos en blanco. La vieja bruja ha vuelto a la ciudad. ¿Y qué pasa esta vez? Greer le contó lo de la cena, lo que le había dicho Winston, lo humillada e insignificante que se había sentido. Me dijo que tenía que pagar mi parte o largarme. Su voz tembló, como si fuera una inquilina y no su esposa. Lucinda la escuchó sin interrumpirla, solo negando con la cabeza y rellenando de vez en cuando las copas de vino. «¿Sabes?», dijo cuando Greer terminó. «A veces pienso que Winston no te merece». «Antes todo era diferente», suspiró Greer. «Era amable, atento. Éramos un equipo. ¿Y ahora? Ahora me siento como una criada en mi propia casa». Lucinda cortó un trozo de tarta y lo puso en el plato de Greer. «¿Has pensado alguna vez en marcharte?». Greer negó con la cabeza. «¿A dónde? ¿Y para qué? Llevamos 10 años casados. Eso significa algo». «Significa», asintió Lucinda. «Pero no significa que tengas que aguantar ese trato». Se quedaron sentadas en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Por la ventana abierta entraba el olor a tierra húmeda y fresca después de la lluvia. «He oído que va a haber cambios en tu empresa», dijo Lucinda. «Mi vecino Dwight trabaja allí, en el Departamento de Recursos Humanos. Dice que se avecinan grandes cambios». «Sí, hay rumores», asintió Greer. «Winston espera un ascenso». «¿Y tú?». Greer se encogió de hombros. Ni siquiera lo había pensado. «¿Por qué?». Lucinda se inclinó hacia adelante. «Eres inteligente, responsable. ¿Por qué no aspirar a algo más?». «A Winston no le gustaría». «Al diablo con Winston». Lucinda dio un golpe en la mesa con la palma de la mano. «Se trata de ti, de tu vida. ¿Recuerdas cómo eras en la universidad? Llena de ideas, de energía. Ibas a conquistar el mundo, no a limpiarle la nariz a un hombre mimado». Greer recordó cómo soñaba con ser ingeniera, cómo le apasionaban las matemáticas y la logística, cómo planeaba obtener un máster. Pero luego apareció Winston, luego la boda, y sus sueños quedaron relegados a un segundo plano. «Quizás tengas razón», dijo en voz baja. «Quizás sea hora de cambiar algo». «No, quizás. Es hora de cambiar». Lucinda le sirvió más vino. «Empieza poco a poco. Habla con tus jefes sobre las posibilidades de ascenso. Apúntate a algún curso. Haz algo por ti, no por Winston». Hablaron hasta altas horas de la noche, recordando la universidad, haciendo planes y riéndose de viejas bromas. Cuando Greer se dispuso a marcharse, ya era más de medianoche. «Puedes quedarte», le ofreció Lucinda. «La habitación de invitados está preparada». «Gracias, pero tengo que volver», dijo Greer, abrazando a su amiga. «Mañana hay que trabajar y tengo que preparar el desayuno para Miriam». «Piensa en lo que te he dicho». Lucinda le apretó la mano con fuerza. «Te mereces algo mejor, Greer». De camino a casa, Greer reflexionó sobre las palabras de su amiga. Quizás era hora de cambiar algo, no por Winston, ni por nadie más, sino por ella misma. La casa estaba tranquila y a oscuras. Winston y Miriam ya dormían. Greer entró de puntillas en el dormitorio, tratando de no despertar a su marido. Él yacía en su lado de la cama, de espaldas a ella. Se desnudó en la oscuridad y se deslizó bajo las sábanas. Mañana sería un nuevo día. Mañana empezaría a pensar en sí misma. La niebla matinal envolvía Belvedere cuando Greer salió de casa. Eran las 6:30 de la mañana, la hora en que la ciudad empezaba a despertar. Le gustaba llegar al trabajo antes que los demás. En la oficina vacía podía concentrarse sin distraerse con las conversaciones de sus compañeros,
ni las llamadas telefónicas. Belvedere Industries ocupaba un edificio de 3 plantas de ladrillo rojo a las afueras de la ciudad. La empresa llevaba más de 50 años en funcionamiento y era la principal fuente de empleo de la zona. Fabricaban maquinaria industrial para plantas de procesamiento, un negocio poco emocionante pero estable. Greer trabajaba en el departamento de logística, coordinando el suministro de materiales y el envío de productos terminados. Su escritorio estaba en una esquina de una gran oficina que compartía con otros 8 empleados. No había tabiques ni espacio personal, solo filas de escritorios con ordenadores. Encendió el ordenador y abrió el correo electrónico. 40 nuevos mensajes desde el viernes por la noche. En su mayoría eran notificaciones de entregas, solicitudes de cambios de plazos y la rutina habitual de la oficina. Pero un correo electrónico la hizo fruncir el ceño. Era de su principal proveedor de acero y le informaba de un retraso de 2 semanas en un pedido importante. Greer echó un vistazo rápido al calendario de producción. Sin ese suministro, no podrían cumplir con 3 pedidos importantes en el plazo establecido. Eso significaba multas, clientes insatisfechos y posiblemente la pérdida de futuros contratos. Dio un sorbo a su taza térmica y empezó a pensar en opciones. ¿Podrían encontrar otro proveedor? Era demasiado tarde para cantidades tan grandes. ¿Podrían redistribuir los materiales disponibles? Quizás, pero era una tarea complicada. A las 8 en punto, la oficina comenzó a llenarse de gente. Entró Edgar Prentice, jefe del departamento de logística y superior directo de Greer, un hombre bajito y nervioso, con el pelo siempre revuelto y la costumbre de morder los lápices. «Buenos días, Greer», gritó al pasar corriendo. «¿Hay algo urgente?» «Hay un retraso en la entrega de acero de Midland Metals», respondió ella. «Estoy trabajando en ello». Edgar se detuvo y se dio la vuelta. «¿Es grave?» «Como mínimo, 2 semanas», dijo Greer. «Afectará a los proyectos de Johnson, Henderson y KTK Industries». «¡Maldita sea!». Edgar se pasó la mano por el pelo, despeinándolo aún más. «Palmer me va a matar. Acabamos de firmar un contrato con KTK. Son un cliente importante para nosotros». «Tengo una idea», dijo Greer. «Pero hay que revisar todo el calendario de producción». «Haz lo que tengas que hacer», asintió Edgar. «Tengo que avisar a Palmer». Cannon Palmer era el director ejecutivo de Belvedere Industries. Era un hombre alto y en forma, de unos 50 años, que llevaba 7 años al frente de la empresa y tenía fama de ser un jefe estricto pero justo. Greer se pasó toda la mañana analizando datos y elaborando un nuevo calendario. Revisó todos los pedidos en curso, evaluó las prioridades y calculó cuántos materiales se podían reasignar sin perjudicar otros proyectos. Era un rompecabezas complicado que requería tener en cuenta muchas variables, pero eran precisamente esas tareas las que más le gustaban. A la hora del almuerzo, tenía listo un plan detallado. Podía redistribuir los materiales de manera que los proyectos más críticos se completaran a tiempo, los menos urgentes se retrasaran un poco y los más flexibles se pospusieran hasta la llegada de un nuevo suministro. Esto requeriría ajustar el calendario de producción y que algunos empleados trabajaran horas extras, pero evitaría multas y preservaría la reputación de la empresa. Quería discutir el plan con Edgar, pero no estaba en su sitio. Quizás todavía estaba con Palmer o almorzando. Greer decidió no perder tiempo y puso en marcha el plan, enviando solicitudes al departamento de producción y entablando negociaciones con los clientes menos críticos sobre un posible ajuste de los plazos. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que Cannon Palmer se había acercado a su mesa. «¿Señorita Hambridge?» Su profunda voz la hizo sobresaltarse. «¿Podemos hablar?» Greer se levantó rápidamente, sintiendo cómo se le enrojecía el rostro. «Por supuesto, señor Palmer». «A mi despacho, por favor», dijo él,
señalando con la cabeza hacia la escalera que conducía al tercer piso, donde se encontraban los despachos de la dirección. Caminaron en silencio. Greer pensaba frenéticamente si había cometido un error al actuar sin una aprobación formal. Quizás debería haber esperado a Edgar. El despacho de Palmer era espacioso, con grandes ventanas que daban al recinto de la fábrica. En las paredes colgaban fotografías del equipo fabricado por la empresa y varios diplomas y certificados. La mesa estaba llena de papeles y carpetas, pero de alguna manera parecía organizada. «Siéntese, por favor», dijo Palmer, señalando la silla frente a su escritorio. «Edgar me ha informado del problema con el suministro de acero». «Sí, señor», asintió Greer. «Es una situación grave, pero creo que he encontrado una solución». «Lo sé», sonrió Palmer. «Edgar me ha mostrado su plan. Impresionante». Greer parpadeó con sorpresa. No había enviado el plan a Edgar, solo había empezado a ponerlo en práctica. «Yo no lo entiendo». Edgar vio que estaba trabajando en el problema y pidió al departamento de TI que le diera acceso a sus archivos, explicó Palmer. «No es lo más ético, lo reconozco, pero es eficaz. Me enseñó su plan y me dijo que era iniciativa suya». Greer no sabía qué decir. Por un lado, le molestaba que Edgar hubiera estado siguiendo su trabajo sin su conocimiento. Por otro, se alegraba de que su plan hubiera llegado a Palmer. «El plan es bueno», continuó Palmer. «Muy bueno. Ha tenido en cuenta todas las variables, ha encontrado la solución óptima e incluso ha comenzado a ponerla en práctica sin esperar instrucciones de arriba. Es justo lo que necesitamos». «Gracias», dijo Greer en voz baja, sin entender aún a dónde quería llegar él. Palmer se recostó en su silla y la miró atentamente. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Belvedere Industries, señorita Hambridge?» «8 años, señor». «¿Y todo este tiempo en el departamento de logística?» «Sí», asintió ella. «Primero como asistente y luego como especialista». «¿Y no ha tenido ningún ascenso?» Greer sintió que se sonrojaba de nuevo. «No, señor». «¿Por qué, si no es secreto?» «Es evidente que es competente». Greer no sabía qué responder. Decir que no había aspirado a un ascenso porque Winston consideraba su trabajo algo con papeles. Confesar que con el tiempo simplemente había dejado de creer en sí misma. «Creo que simplemente no veía oportunidades», dijo por fin. Palmer asintió, como si esperara esa respuesta. «Señorita Hambridge, ¿sabe que Edgar Prentice se va?» Eso era una novedad para Greer. «No, señor, no lo sabía. Ha recibido una oferta de una empresa de Seattle. Le echaremos de menos, pero no puedo culpar a nadie por querer avanzar en su carrera». Palmer se inclinó hacia adelante. «Esto deja vacante el puesto de jefe del departamento de logística». El corazón de Greer comenzó a latir más rápido. Empezaba a entender a dónde iba la conversación, pero no se atrevía a creerlo. «He estado considerando a varios candidatos, incluidos algunos externos», continuó Palmer. «Pero la forma en que ha manejado el problema de hoy me ha convencido de que no hay mejor candidato. Quiero ofrecerle este puesto, señorita Hambridge». Greer sintió que se le cortaba la respiración. ¿Jefa del departamento de logística? Era más de lo que jamás había soñado. Más responsabilidad, más influencia en las decisiones de la empresa, un sueldo más alto. «Yo no sé qué decir», murmuró. «Sí, sería una buena respuesta», sonrió Palmer. «Pero entiendo que necesite tiempo para pensarlo. Es una decisión importante. ¿Y qué hay de mi marido?». Se le escapó a Greer antes de poder pensar. Palmer frunció el ceño. «Winston Farrow trabaja en el departamento de ventas, si no me equivoco». «Sí», asintió Greer. «Él puede que no le haga mucha gracia que yo sea la jefa». No precisó que el departamento de ventas dependía en parte del departamento de logística y que, en la nueva estructura, Winston pasaría a ser su subordinado. Palmer la miró atentamente.
Señorita Hambridge, agradezco su franqueza, pero debo decirle que sus relaciones familiares no deben influir en sus decisiones profesionales y, por supuesto, no influyen en mis decisiones como director de la empresa. Le ofrezco este puesto porque se lo merece, ni más ni menos. Greer sintió que algo parecido al orgullo se encendía en su interior. Canon Palmer, un hombre respetado por todos en la empresa, la consideraba digna de un puesto directivo. ¿Cuándo debo darle una respuesta?, preguntó ella. Edgar se marcha dentro de 2 semanas, respondió Palmer. Me gustaría saber su decisión antes de que termine la semana para que podamos comenzar el proceso de traspaso. Lo entiendo, asintió Greer. Gracias por su confianza, señor Palmer. No me dé las gracias, dijo él, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Se lo ha ganado con su trabajo. Al regresar a su escritorio, Greer se sentía como en una nube. Todo a su alrededor parecía irreal. La gente hablando por teléfono, el teclear de los ordenadores, el zumbido de la impresora. Se sentó y se quedó mirando la pantalla, sin ver lo que aparecía en ella. Jefa del departamento de logística. Eso significaba no solo un aumento de sueldo, sino también un despacho en lugar de una mesa en la sala común, derecho a voz en las reuniones de la dirección y la posibilidad de poner en práctica sus ideas. También significaba que se convertiría en la jefa de Winston, aunque fuera indirectamente. El departamento de ventas colaboraba estrechamente con el de logística, y muchas decisiones requerían la coordinación entre ambos. ¿Cómo reaccionaría Winston ante su ascenso? Recordó sus palabras sobre que su trabajo era algo con papeles y su actitud despectiva hacia su carrera. De repente, Greer se dio cuenta de que Winston la estaba mirando desde el otro lado de la oficina. Estaba hablando con un compañero, pero sus ojos estaban fijos en ella. Al darse cuenta de que ella lo miraba, levantó una ceja, como preguntando qué pasaba. Greer apartó rápidamente la mirada y volvió al trabajo. Winston no debía enterarse de la propuesta de Palmer hasta que ella tomara una decisión. Sabía que él intentaría disuadirla, convencerla de que era demasiada responsabilidad, que no podría con ello. El resto del día transcurrió como en una nube. Greer siguió trabajando en el problema de los suministros, respondiendo llamadas y correos, pero sus pensamientos estaban lejos. Se imaginaba entrando en la oficina de Edgar, que ahora era la suya, celebrando reuniones, tomando decisiones. De camino a casa, se detuvo en el supermercado. Miriam se marchaba esa noche, y Greer quería preparar una cena de despedida, no tanto para su suegra como para celebrar su partida. Al llegar a casa, descubrió que Winston ya había regresado y estaba sentado en el salón con su madre. Estaban conversando animadamente, pero se callaron cuando Greer entró. «Hola», dijo ella, pasando a la cocina con las bolsas del supermercado. Winston se levantó y la siguió. «¿Qué te pasa hoy?», preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta. «Te comportaste de forma extraña en la oficina». «No fue nada extraño», respondió Greer, colocando los productos. «Solo fue un día estresante. Problemas con los suministros». «Te vi salir del despacho de Palmer», dijo Winston, con tono sospechoso. «¿De qué hablaban?». Greer se quedó quieta por un momento y luego siguió desempaquetando la compra. Quería discutir la solución al problema con el suministro de acero. Era cierto, aunque no del todo. ¿Y para eso te llamó a su despacho? Winston cruzó los brazos sobre el pecho. Palmer no suele hablar con los empleados de base. No sé por qué quería hablar en persona, se encogió de hombros Greer. Quizá porque es un problema grave y afecta a clientes importantes. Winston siguió mirándola con recelo, pero pareció aceptar su explicación. «Por cierto, ¿no te has olvidado de que tu madre se marcha hoy? La llevaré a la estación a las 7». «Claro que no», respondió Greer, sacando un pollo y empezando a limpiarlo. «Voy a preparar la cena de despedida».
Winston asintió y volvió al salón. Greer exhaló aliviada. No le había mentido, solo había omitido parte de la verdad. Pero se sentía culpable y deshonesta. Mientras preparaba la cena, siguió pensando en la propuesta de Palmer, y si aceptaba, cómo cambiaría su vida y su relación con Winston. ¿Podría hacer frente a sus nuevas responsabilidades? Recordó la conversación con Lucinda. Te mereces algo mejor, Greer. Quizás eso era algo mejor a lo que se refería su amiga. La cena transcurrió en un ambiente relativamente tranquilo. Miriam estaba ocupada preparándose y parecía menos crítica de lo habitual. Winston habló de su jornada laboral, del acuerdo que estaba a punto de cerrar y de sus planes para el trimestre. ¿Qué has hecho en casa de Palmer?, preguntó Miriam de repente, dirigiéndose a Greer. Greer casi se atraganta. ¿Perdón? Winston dijo que estabas con el director de la empresa, explicó Miriam mirándola fijamente. Eso no es habitual en tu puesto, ¿verdad? Como ya le he dicho a Winston. Greer se esforzó por hablar con calma. Estuvimos discutiendo un problema con los suministros que afecta a clientes importantes. ¿Y lo has solucionado?, preguntó Miriam con tono escéptico. Sí, respondió Greer con sencillez. He encontrado una solución. Miriam la miró con cierta sorpresa y luego dirigió la mirada hacia su hijo. Vaya, eso es digno de elogio. Después de cenar, Winston llevó a Miriam a la estación y Greer se quedó en casa. Recogió la mesa, fregó los platos y se sentó a la mesa con una taza de té. La casa parecía inusualmente tranquila sin los constantes comentarios de su suegra. Greer sacó el teléfono y marcó el número de Lucinda. «Hola», dijo cuando su amiga respondió. «¿Tienes un momento?» «Para ti siempre», respondió Lucinda. «¿Qué pasa?» «Me han ofrecido un ascenso», soltó Greer. «Jefa del departamento de logística». «¿Qué?», exclamó Lucinda. «Greer, eso es fantástico. ¿Cuándo? ¿Cómo?» Greer le contó el problema con los suministros, su decisión y la conversación con Palmer. «¿Y qué le has respondido?», preguntó Lucinda cuando terminó. «Le he dicho que necesitaba pensarlo», suspiró Greer. «Tengo hasta el final de la semana». «¿Qué hay que pensar?», se sorprendió Lucinda. «Es una oportunidad fantástica». «¿Pero qué pasa con Winston?». Greer bajó la voz aunque no había nadie en casa. «Estará bajo mi mando, indirectamente, pero al fin y al cabo, ¿te imaginas cómo reaccionará?». Lucinda se quedó callada unos segundos. «Greer», dijo finalmente, «entiendo tus preocupaciones, pero no puedes rechazar una oportunidad así solo porque Winston pueda estar descontento. Es tu vida, tu carrera». «Lo sé», dijo Greer pasándose la mano por el pelo. «Es solo que es complicado». «La vida es complicada», admitió Lucinda. «Pero a veces tenemos que hacer lo que es correcto para nosotros, aunque eso suponga dificultades temporales». Hablaron durante otra hora aproximadamente. Lucinda animó a Greer. Le recordó sus habilidades y que se merecía ese ascenso. Cuando Greer colgó el teléfono, se sintió más segura. Lucinda tenía razón. No podía rechazar esa oportunidad solo porque Winston pudiera estar descontento. Era su vida, su carrera. Oyó que se cerraba la puerta de entrada. Winston había vuelto. Entró en la cocina y se sentó frente a ella. «Mamá se ha ido bien», dijo. «Te manda decir que la cena estaba aceptable». Viniendo de Miriam, eso era casi un cumplido. «Gracias», dijo Greer. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Luego Winston se levantó. «Voy a darme una ducha y acostarme. Mañana es un día importante, la presentación para un nuevo cliente». Greer asintió con la cabeza. «Buena suerte». Cuando Winston se marchó, ella se quedó sentada a la mesa, reflexionando sobre su decisión. Sabía lo que tenía que hacer, pero aún temía las consecuencias. A la mañana siguiente, Greer volvió al trabajo antes que nadie.
Dejó una nota para Winston diciendo que tenía una reunión temprano, aunque no era cierto. Solo necesitaba tiempo para pensar en un lugar tranquilo. La oficina estaba vacía y en silencio. Greer se sentó a su mesa y encendió el ordenador. Abrió el correo electrónico y comenzó a redactar una carta para Kenon Palmer. Estimado señor Palmer, he considerado detenidamente su propuesta. Se detuvo, sin saber cómo continuar. ¿Qué sentía realmente? ¿Miedo? Sí, claro. ¿Dudas? Sin duda. Pero también emoción, expectación, orgullo. Greer borró lo que había escrito y empezó de nuevo. Estimado señor Palmer, acepto con gratitud su oferta para ocupar el puesto de directora del Departamento de Logística. Leyó lo que había escrito varias veces y, a continuación, pulsó con determinación «Enviar». Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. A los pocos minutos sonó su teléfono. Era Palmer. «Señorita Hambridge», dijo él, y ella percibió una sonrisa en su voz. «Me alegro de que haya tomado una decisión tan rápido, y aún más de que sea positiva». «Gracias por su confianza, señor Palmer», respondió Greer. «No le defraudaré». «Lo sé», dijo él. «Quedemos hoy a las 10 para discutir los detalles y el plan de traspaso». Y Greer la llamó por su nombre por primera vez. «Felicidades, te lo mereces». Después de hablar con Palmer, Greer sintió una extraña tranquilidad. Había tomado una decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Decidió no decirle a Winston lo del ascenso hasta que se hiciera oficial. Eso le daría tiempo para prepararse para su reacción. La oficina se fue llenando poco a poco. Llegó Edgar. La saludó con un gesto y se encerró en su despacho. Llegó Winston, pero estaba ocupado preparando una presentación y ni siquiera se acercó a ella. A las 10, Greer subió al despacho de Palmer. Allí ya estaban Edgar y Francis McLean, el jefe de personal. «Ah, aquí está nuestra nueva estrella», sonrió Edgar cuando ella entró. «Enhorabuena, Greer. Te lo mereces». «Gracias», dijo ella, sintiéndose un poco incómoda. «Y perdona por ocupar tu puesto». «No te disculpes», dijo él, negando con la cabeza. «Hacía tiempo que quería mudarme a la costa oeste. Es solo una coincidencia que todo haya salido así justo ahora». Durante la siguiente hora, discutieron el plan para el traspaso de funciones, los cambios en la estructura del departamento y las responsabilidades de Greer en su nuevo puesto. Francis le explicó los detalles del nuevo contrato y el aumento de sueldo, casi un 40% más de lo que ganaba ahora. «El anuncio oficial se hará mañana en la reunión general», dijo Palmer al final de la reunión. «Por ahora, mantengan la información en secreto. Queremos que todos se enteren al mismo tiempo». Greer asintió, pensando en Winston. Se enfadaría mucho por no haber sido el primero en enterarse. Pero quizá fuera mejor así. Al menos no montaría una escena delante de todos los empleados. Al volver a su mesa, vio que Winston la miraba desde el otro extremo de la oficina. Levantó una ceja, preguntándole en silencio dónde había estado. Greer se encogió ligeramente de hombros y volvió al trabajo. Sabía que la decisión que había tomado cambiaría su vida. No podía predecir cómo, pero estaba preparada para los cambios. Por primera vez en mucho tiempo, Greer sintió que tenía el control de su destino. Greer se despertó 20 minutos antes de que sonara el despertador. Yacía en la quietud de la madrugada, escuchando la respiración acompasada de Winston a su lado. Hoy todo cambiaría. Hoy anunciarían su ascenso. Hoy se convertiría en la directora del Departamento de Logística de Belvedere Industries. Se deslizó con cuidado fuera de la cama, tratando de no despertar a su marido. Anoche le había dicho que tenía una reunión temprano para explicarle por qué se iría temprano otra vez. Winston se limitó a encogerse de hombros. Estaba demasiado ocupado preparando una presentación para un nuevo cliente. En el baño, Greer se miró largamente en el espejo. ¿Quién era esa mujer de mirada cautelosa y arrugas entre las cejas?
Podría convertirse en la directora que Palmer esperaba. ¿Podría asumir la responsabilidad de todo un departamento? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Winston cuando se enterara? Se duchó, se secó el pelo con cuidado y se peinó con un estilo más sobrio de lo habitual. Luego tardó mucho en elegir la ropa. Normalmente no le daba importancia, pantalones, blusa y a veces un cardigan, pero hoy quería verse diferente, más segura, más profesional. En el fondo del armario encontró un traje azul oscuro que había comprado para una entrevista de trabajo hacía muchos años. Todavía le quedaba bien, pero parecía un poco pasado de moda. Sin embargo, era mejor que su ropa habitual. Greer añadió un broche de plata, un regalo de Lucinda por su 30º cumpleaños, y se miró en el espejo. No era perfecto, pero serviría para el primer día. Mañana iría de compras. En la cocina preparó café y tostadas. No tenía hambre, tenía el estómago revuelto por los nervios. Se sentó a la mesa, mirando por la ventana la gris mañana de Belvedere e intentando ordenar sus pensamientos. Ayer, después del trabajo, pasó varias horas estudiando los documentos que le había entregado Edgar. Proyectos en curso, calendario de entregas, particularidades del trabajo con los clientes clave. Ya sabía mucho, pero ahora necesitaba tener una visión completa, comprender todos los procesos. Llegaron ruidos desde el dormitorio. Winston se había despertado. Greer se terminó rápidamente el café y dejó una nota en la mesa. Me voy a una reunión temprano. Nos vemos en el trabajo. G. Salió de casa cuando el reloj marcaba las 6:30. El aire de la mañana era fresco y limpio. Greer respiró hondo, tratando de calmarse. Lo conseguirás, se dijo a sí misma. Estás preparada para esto. Belvedere Industries tenía el mismo aspecto de siempre. Un edificio de ladrillo de 3 plantas con el logotipo de la empresa sobre la entrada. Pero hoy, Greer lo veía con otros ojos. Ya no era solo el lugar donde pasaba 8 horas al día y luego volvía a casa. Ahora era el lugar donde podía demostrar su valía, desarrollar su potencial. La oficina estaba en silencio. Solo el guardia de seguridad, Donald, le hizo un gesto con la cabeza desde su caseta en la entrada. Greer subió al segundo piso, donde se encontraba el departamento de logística. Su escritorio seguía allí, en la esquina de la sala común, pero hoy tenía que trasladarse al despacho de Edgar. Encendió el ordenador y revisó el correo electrónico. Palmer le había enviado un mensaje informándole de que la reunión general estaba convocada para las 9. También adjuntaba un comunicado oficial sobre los cambios de personal que se leería en la reunión. Edgar Prentice, que ocupaba el cargo de director del Departamento de Logística desde el año 2017, abandona la empresa por voluntad propia para continuar su carrera en otra organización. Le agradecemos su dedicación y su contribución al desarrollo de Belvedere Industries. Greer Hambridge, que anteriormente ocupaba el cargo de especialista senior en logística, ha sido nombrada directora del Departamento de Logística. Greer lleva 8 años en la empresa y ha demostrado en repetidas ocasiones su excepcional capacidad analítica y su habilidad para encontrar las soluciones óptimas en situaciones difíciles. Estamos seguros de que, bajo su dirección, el Departamento de Logística seguirá apoyando eficazmente las operaciones de la empresa. Por favor, apoyen a Greer en su nuevo cargo. Greer leyó el texto varias veces. Era oficial. Estaba sucediendo de verdad. A las 7:30 empezaron a llegar los primeros empleados. La saludaron como de costumbre, sin sospechar los cambios que se avecinaban. Greer les respondió tratando de comportarse con naturalidad, aunque por dentro estaba temblando de nervios. A las 8 llegó Edgar. La llamó para que entrara en su despacho, que pronto sería el suyo. ¿Lista para el gran día?, le preguntó cuando entró. No estoy segura, respondió Greer con sinceridad. Todo está pasando muy rápido. Lo harás muy bien, sonrió Edgar.
No conozco a nadie más competente que tú en cuestiones de logística. Le mostró dónde estaba cada cosa, cómo funcionaba el sistema interno de comunicaciones de la dirección y le enseñó los archivos a los que antes no tenía acceso. ¿Y qué hay de tu marido?, preguntó de repente. ¿Lo sabe? Greer negó con la cabeza. Lo sabrá junto con todos los demás en la reunión. Edgar silbó. Valiente, pero quizás sea mejor así. Menos tiempo para dramas. A las 8:30, Greer vio a Winston entrar en la oficina. Caminaba con paso seguro, saludando a sus compañeros y estrechando la mano a algunos. Llevaba un traje oscuro, una corbata a la moda y el pelo peinado. Parecía un hombre que se conocía a sí mismo. Al ver a Greer en el despacho de Edgar, frunció ligeramente el ceño y cambió de dirección, dirigiéndose hacia ellos. «Buenos días», dijo asomando la cabeza por la puerta. «¿Qué pasa?» «Solo estamos discutiendo asuntos de trabajo», respondió Edgar antes de que Greer pudiera abrir la boca. «Por cierto, no te olvides de la reunión general a las 9. Palmer quiere que asistan todos». «Sí, lo he recibido», asintió Winston. «Greer, no me dijiste que tenías una reunión con Edgar». «Es una reunión improvisada», dijo Greer, evitando mirarlo directamente. «¿Cómo fue la presentación de ayer?» «Genial», respondió Winston con un tono de orgullo. «El cliente quedó impresionado. Creo que conseguiremos el contrato». «Enhorabuena», dijo Greer con sinceridad. «Gracias», respondió Winston, dudando como si quisiera decir algo más, pero se lo pensó mejor. «Nos vemos en la reunión». Cuando se marchó, Edgar negó con la cabeza. «Va a ser difícil, ¿no?», por decirlo suavemente, suspiró Greer. A las 10:05 subieron con Edgar al tercer piso, donde se encontraba la sala de conferencias. La sala ya estaba llena de empleados. Greer vio a Winston junto a la ventana, hablando con sus compañeros del departamento de ventas. Al verla, él la saludó con un ligero movimiento de cabeza, pero no se acercó. Cannon Palmer apareció puntualmente a las 9, acompañado por Francis McLean, del Departamento de Recursos Humanos, y varios otros directivos. Se colocó al frente de una larga mesa y levantó la mano para pedir silencio. «Buenos días, compañeros», comenzó. «Gracias por dedicar su tiempo a esta reunión. Tengo un importante anuncio que hacerles sobre los cambios en la estructura directiva de nuestra empresa». Palmer leyó el comunicado oficial que Greer ya había visto en la carta. Cuando pronunció su nombre, un murmullo recorrió la sala. La gente se volvió para buscarla con la mirada. Greer sintió que se le enrojecía el rostro, pero se esforzó por mantenerse erguida y segura. No miró a Winston, pero sentía su mirada en todo el cuerpo, penetrante, incrédula, indignada. «Greer, ¿podría acercarse?» Palmer le hizo un gesto para que se uniera a él. Cruzó toda la sala sintiendo las miradas de todos los presentes. Al ponerse junto a Palmer, finalmente se atrevió a mirar a Winston. Su rostro estaba pálido, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Estoy seguro de que, bajo la dirección de Greer, el Departamento de Logística seguirá apoyando eficazmente nuestras operaciones», continuó Palmer. «Les pido a todos que le brinden su apoyo en su nuevo cargo». Se escucharon aplausos, al principio tímidos, luego más fuertes. La gente sonreía, asentía con la cabeza, algunos gritaban felicitaciones. Todos, excepto Winston, se quedó inmóvil, como una estatua, mirándola con una expresión que Greer no pudo descifrar. «Greer, ¿quieres decir unas palabras?», preguntó Palmer. Ella no había preparado ningún discurso, pero supo que debía decir algo. «Gracias por su confianza», comenzó, sorprendida por la firmeza de su voz. «Llevo 8 años trabajando en Belvedere Industries y he visto cómo la empresa ha crecido y se ha desarrollado. Estoy orgullosa de formar parte de este equipo y haré todo lo posible para estar a la altura de la confianza depositada en mí».
El departamento de logística desempeña un papel fundamental en el éxito de nuestra empresa y tengo la intención de continuar y desarrollar el excelente trabajo realizado por Edgar. Mi puerta estará siempre abierta para todos ustedes. No sabía de dónde habían salido esas palabras, pero sonaban bien. Volvieron a sonar los aplausos y, esta vez, Greer se permitió sonreír. Tras la parte oficial, comenzaron las felicitaciones individuales. Sus compañeros se acercaban a ella, le daban la mano y le decían palabras cariñosas. Algunos se alegraban sinceramente por ella, otros simplemente cumplían con las formalidades, pero nadie expresaba abiertamente su descontento. Winston salió de la sala sin acercarse a ella. Greer lo vio salir rápidamente por una puerta lateral sin mirar atrás. Todo ha ido muy bien, dijo Palmer cuando la mayoría de los empleados se habían marchado. Lo has hecho muy bien, Greer. Gracias, dijo ella. Estaba un poco nerviosa. Es normal, sonrió él. El primer día siempre es el más difícil, pero recuerda que no te elegí por casualidad. Lo harás muy bien. Al regresar al segundo piso, Greer descubrió que Edgar ya había comenzado a vaciar su oficina. Estaba guardando sus cosas personales en una caja, silbando una melodía. Mi último día es el viernes, dijo al verla, pero pensé que sería mejor que empezaras a acomodarte aquí ahora mismo. Gracias, Edgar, dijo Greer, por todo. No hay de qué, dijo él guiñándole un ojo. Pero no te olvides de invitarme a la fiesta de Navidad del año que viene. Quiero ver cómo transformas este lugar. Ella sonrió y empezó a trasladar sus cosas de su antiguo sitio. Era una sensación extraña vaciar el escritorio en el que había trabajado durante 8 años. Era como si se cerrara un capítulo de su vida. Sus compañeros la ayudaron, alguien le trajo café, otro le ofreció traer una planta de su casa para animar ese triste despacho. El ambiente era agradable y solidario, y Greer sintió que quizá todo no fuera tan malo. Hacia las 11, llamaron a la puerta de su nuevo despacho. Greer esperaba ver a alguno de sus compañeros, pero era Winston. Tenía el rostro tenso y la mirada fría. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja y controlada. Greer asintió y cerró la puerta. Sabía que no podía evitar esa conversación y que era mejor pasar por ello ahora. Winston se acercó a la ventana y miró al patio de la fábrica. Tenía la espalda tensa y los hombros levantados, como si se preparara para golpear. ¿Cuándo ibas a decírmelo?, preguntó sin volverse. Me enteré hace 2 días, respondió Greer, y Palmer me pidió que no se lo dijera a nadie hasta el anuncio oficial. Yo no soy Blow, Greer, dijo Winston volviéndose bruscamente. Soy tu marido. Lo sé, suspiró ella, pero temía tu reacción. ¿Mi reacción? Soltó una risa corta y maliciosa. ¿Qué esperabas? ¿Que me alegraría saber que mi mujer ha sido ascendida al mismo tiempo que todos los demás? ¿Que me encantaría que ahora fueras mi jefa? Técnicamente, no soy tu jefa directa, dijo Greer. El departamento de ventas depende de... No juegues con las palabras, la interrumpió él. Sabes lo que significa. Todos saben lo que significa. Mi esposa ahora es la jefa del departamento. ¿Cómo crees que se ve eso? Como que la empresa valora a los empleados competentes, sugirió Greer, sintiendo cómo crecía su irritación. Winston, esto no tiene nada que ver contigo. Palmer me ofreció este puesto porque cree que soy la candidata adecuada. ¿Y no pensaste en rechazarlo?, preguntó él. ¿No pensaste que podría causarnos problemas? ¿Por qué iba a rechazar una oportunidad así? Greer se enderezó. He trabajado 8 años para demostrar mi valía, y ahora que por fin me han reconocido, ¿esperas que renuncie? Sabes que yo también contaba con el ascenso, dijo Winston. He trabajado en proyectos importantes y he conseguido nuevos clientes. ¿Y en lugar de eso ascienden a ti? Parece nepotismo. ¿Nepotismo? Greer no daba crédito a sus oídos.
¿Crees que me han ascendido por ser tu mujer? ¿En serio, Winston? ¿Qué otra cosa podría pensar?, dijo él encogiéndose de hombros. ¿Llevas años en el mismo puesto y ahora, de repente, das 2 pasos adelante? No estoy dando pasos adelante, replicó Greer. Conozco este trabajo. He demostrado que soy capaz de hacerlo. Y si no te han ascendido, quizá deberías pensar por qué, en lugar de culparme a mí. Fue un golpe bajo, y se dio cuenta de ello en cuanto las palabras salieron de su boca. El rostro de Winston se contorsionó de ira. «Así es como me hablas ahora», dijo en voz baja. «¿Un día en el nuevo puesto y ya te crees mejor que yo?» «No quería decir eso», negó Greer con la cabeza. «Solo me he ganado este ascenso, Winston, con mi trabajo, mis ideas, mi esfuerzo, y me duele que no puedas alegrarte por mí». ¿Alegrarme?, sonrió con amargura. ¿Por qué? ¿Porque ahora todos en la oficina estarán hablando a mis espaldas? ¿Porque mi autoridad se ha visto socavada? ¿Porque tendré que dar explicaciones a mi propia esposa? Nadie tendrá que dar explicaciones a nadie, dijo Greer con cansancio. Trabajaremos juntos, como profesionales, igual que antes. No, igual que antes no. Winston negó con la cabeza. Todo ha cambiado, Greer, y tú lo sabes. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y puso la mano en el pomo. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo sin volverse. Que no confiaste en mí lo suficiente como para contarme lo de tu ascenso, que temías mi reacción, como si fuera un monstruo. Eso dice mucho de nuestro matrimonio, ¿no? Salió y cerró la puerta con cuidado. Greer se dejó caer en un sillón, sintiéndose emocionalmente devastada. La primera confrontación no había ido tan mal, pero eso era solo la punta del iceberg. Sabía que en casa les esperaba una conversación más seria. El resto del día transcurrió en un torbellino. Greer se reunió con los jefes de otros departamentos, se familiarizó con proyectos que no conocía y se acostumbró a su nuevo nivel de responsabilidad. Durante todo ese tiempo no vio a Winston, que se había ido a una reunión con un cliente y no había vuelto a la oficina. A las 5:30, Greer recogió sus cosas y bajó al aparcamiento. El coche de Winston no estaba, lo que significaba que ya se había ido a casa, o, lo que era más probable, a otro sitio para no encontrarse con ella. De camino a casa, pensó en lo que le diría. No iba a disculparse por su ascenso, se lo había ganado y estaba orgullosa de ello. Pero quizá podría haber sido más sensible con sus sentimientos, decírselo antes, darle tiempo para acostumbrarse a la idea. Cuando Greer llegó a casa, el coche de Winston estaba en la entrada, así que había decidido volver a casa después de todo. No sabía si era una buena o una mala señal. Al entrar en la casa, esperaba verlo en la sala de estar, pero estaba vacía. La televisión no funcionaba y las luces estaban apagadas. Pasó a la cocina, pero tampoco había nadie. Solo entonces oyó ruidos en el dormitorio. Winston estaba buscando algo en el armario. Greer subió las escaleras y se detuvo en la puerta del dormitorio. Winston estaba de pie junto al armario abierto, sacando ropa y metiéndola en una bolsa de viaje. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. «Recogiendo mis cosas», respondió él secamente sin mirarla. «¿Te vas?». Greer sintió que se le encogía el corazón. «Necesito tiempo para pensar», dijo Winston. «Y espacio. Ahora no puedo estar contigo». «Winston». Greer dio un paso adelante. «Hablemos. Podemos resolverlo juntos». «No hay nada que resolver», dijo él metiendo varias camisas en la bolsa. «Ya lo decidiste todo cuando aceptaste el ascenso sin consultarme». «No tenía por qué consultarte mi carrera», dijo Greer, sintiendo cómo crecía su irritación. «Es mi decisión». «Exacto», Winston finalmente la miró. «Tomaste una decisión que nos afecta a los dos sin consultarme. Demostraste que no me tienes en cuenta, ni a mí, ni a mis sentimientos, ni a mi reputación». «¿Tu reputación?». Greer no podía creer lo que oía.
De eso se trata, de cómo te ven los demás. No solo eso, negó él con la cabeza. Se trata de la confianza, Greer, de la colaboración, de que me ocultaste información importante. No te oculté nada, replicó ella. Solo... No me dijiste, la interrumpió Winston. Llámalo como quieras, pero el hecho es que no confías en mí lo suficiente como para compartir cosas importantes, y no estoy seguro de poder estar con alguien que no me considera digno de confianza. Cerró la bolsa y la levantó de la cama. ¿A dónde vas?, preguntó Greer, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. A ver a Jason, respondió Winston, refiriéndose a su amigo, que vivía a unas manzanas de allí. Pasaré allí un par de días hasta que decida qué hacer. Pasó junto a ella hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo. Siempre has dicho que no respeto tu trabajo, y ahora has demostrado que tenía razón. Tu trabajo es más importante para ti que yo. Con estas palabras salió del dormitorio. Unos segundos después, Greer oyó cerrar la puerta de entrada y a continuación el motor de un coche. Se acercó a la ventana y vio a Winston salir del camino de entrada y desaparecer tras la curva. Solo entonces se permitió llorar, no por el dolor o el arrepentimiento, sino por la rabia y la decepción. Sabía que la reacción de Winston sería negativa, pero no esperaba que se marchara sin más, que convertiría su logro en una traición. Se dejó caer sobre la cama, mirando el armario vacío del que Winston había sacado sus cosas. ¿Y ahora qué? ¿Correr tras él? ¿Suplicarle que volviera? ¿Disculparse por haber aceptado el ascenso? No, no lo haría. Hoy no. Hoy se permitiría sentir orgullosa de su logro, aunque nadie más se alegrara por ella. Greer cogió el teléfono y marcó el número de Lucinda. «Hola», dijo cuando su amiga respondió. «¿Tienes un momento? Necesito hablar con alguien». «Claro», respondió Lucinda inmediatamente. «¿Qué pasa?» «Hoy me han ascendido a jefa de departamento», dijo Greer. «Y Winston acaba de salir de casa». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «Estaré allí en 15 minutos», dijo Lucinda por fin. «Con una botella de vino». Los primeros días en el nuevo puesto fueron una auténtica prueba para Greer. La jornada laboral comenzaba a las 8 de la mañana y a menudo se prolongaba hasta bien entrada la noche. Se sumergió en el trabajo, en parte para demostrar que se merecía el ascenso y en parte para no pensar en la situación con Winston. Después de que él se marchara, Lucinda llegó, tal y como había prometido, con una botella de vino y dispuesta a escuchar. Se quedaron hasta altas horas de la noche en la cocina, hablando de lo que había pasado. «No has hecho nada malo», le dijo su amiga para tranquilizarla. «Simplemente no puede aceptar que ahora ocupes un puesto más alto». «Quizá debería habérselo dicho antes», suspiró Greer, dando vueltas a la copa entre sus manos. «Prepararlo». «¿Y eso qué habría cambiado?», se encogió de hombros Lucinda. «Se habría opuesto de todos modos. Quizá incluso habría intentado disuadirte». Ahora, sentada en su nuevo despacho y revisando los informes, Greer pensaba que Lucinda probablemente tenía razón. Winston no había llamado ni escrito en 3 días. Sabía por sus compañeros que iba al trabajo y cumplía con sus obligaciones, pero evitaba cualquier reunión en la que pudiera cruzarse con ella. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, dejando a un lado los documentos. Entró Noah Winters, uno de los gerentes de logística, que llevaba más tiempo que Greer en la empresa. Era un hombre alto, con canas entre el cabello oscuro, que siempre le había parecido un poco arrogante. «Buenos días, Greer», dijo, sin ocultar que le costaba llamar por su nombre a su antigua subordinada. «Tengo un problema con el calendario de entregas de la semana que viene». «¿Qué pasa?», preguntó Greer señalando la silla de enfrente. Noah se quedó de pie. «He estado trabajando en este calendario durante varias semanas», comenzó a decir. «Todo estaba acordado con los clientes y los proveedores,
y ahora me dicen que hay que cambiarlo todo debido a una nueva prioridad. Greer sabía a qué se refería. Ayer había recibido una solicitud del departamento de ventas para realizar un envío urgente a un cliente importante. Esto requería ajustar todo el calendario, pero era necesario para mantener una relación estratégicamente importante. Sí, yo aprobé esos cambios, asintió ella. Kempton Electronics es un cliente clave y no podemos arriesgar nuestro contrato con ellos. Pero eso incumple todos nuestros procedimientos estándar, objetó Noah, con un tono de irritación en la voz. Edgar nunca habría aprobado tanta prisa. Ya está, pensó Greer. La primera resistencia abierta, la primera comparación con Edgar. Quizá, respondió ella con calma, pero creo que, en este caso, la flexibilidad es más importante que seguir estrictamente los procedimientos. Y estoy segura de que, con su experiencia, podrá adaptar el calendario. Noah se enderezó, claramente ofendido. Llevo 15 años trabajando aquí, dijo, y siempre he seguido las normas establecidas. Eso ha garantizado la estabilidad y la previsibilidad de nuestro trabajo. Aprecio su lealtad a la empresa, se esforzó por decir Greer con tono seguro, aunque por dentro se sentía tensa. Pero a veces tenemos que adaptarnos a las circunstancias cambiantes. El mercado no se queda quieto y nuestros procesos también deben evolucionar. Noah la miró con desaprobación, sin disimularlo mucho. Entiendo que quiera aportar ideas nuevas, dijo, pero quizá sería mejor conocer primero todos los aspectos del trabajo del departamento antes de cambiar lo que ha funcionado bien durante años. Era un desafío directo a su competencia. Greer sintió cómo la ira le subía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. Llevo 8 años trabajando en este departamento, Noah, dijo, y conozco bien todos los aspectos de nuestro trabajo. Aprecio tu opinión, pero la decisión está tomada. Kempton Electronics recibirá su pedido a tiempo. Lo miró directamente a los ojos, dándole a entender que la conversación había terminado. Noah la miró fijamente durante un segundo más. Luego, asintió brevemente y salió de la oficina. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Greer exhaló y se recostó en el respaldo de la silla. Sabía que esto era solo el comienzo. Muchos empleados, especialmente los veteranos, la compararían con Edgar, dudarían de sus decisiones y pondrían a prueba sus límites. Ese mismo día se enfrentó a otro reto. Durante la pausa para el almuerzo, entró en la cafetería y notó que la conversación en una de las mesas se interrumpió bruscamente cuando ella apareció. Allí estaban 3 empleados de su departamento y 2 del departamento de ventas. Los conocía a todos: Jerry, Martha, Sheila, Freddie y, para su sorpresa, Winston. Greer tomó una bandeja con comida y dudó un momento, sin saber dónde sentarse. Normalmente almorzaba con sus compañeros, pero ahora era su jefa. Además, allí estaba Winston, que seguía sin dirigirle la palabra. Decidió sentarse en una mesa vacía cercana. Desde allí podía oír fragmentos de su conversación. ¿Cómo se le ocurre pensar que puede venir y cambiarlo todo? Edgar nunca rompería el sistema. Entre nosotros, he oído que Palmer la eligió solo porque no quería contratar a alguien de fuera. Greer siguió comiendo, fingiendo no oír nada, pero cada palabra le golpeaba como un martillo. Se dio cuenta de que Winston no participaba en la conversación, pero tampoco intentaba detenerla. Esa misma noche, recibió los primeros resultados de su decisión de dar prioridad a Kempton Electronics. El cliente estaba satisfecho con la rapidez y el departamento de ventas ya había recibido su acuerdo preliminar para un nuevo contrato, un 30% más ventajoso que el anterior. Greer escribió una breve nota a Noah con información sobre este éxito, añadiendo: «Tu flexibilidad y profesionalidad lo han hecho posible. Gracias por tu apoyo». Sabía que estaba siendo un poco hipócrita, ya que Noah estaba lejos de apoyar su decisión,
pero también entendía que reconocer su contribución podría ayudar a mejorar la relación. Los días siguientes transcurrieron en una lucha similar por la autoridad. Algunos empleados se oponían abiertamente a sus iniciativas, otros las saboteaban pasivamente, no cumpliendo las tareas a tiempo o haciéndolas de forma descuidada. Greer se esforzaba por reaccionar con calma y profesionalidad, pero a veces solo quería encerrarse en su despacho y llorar por su impotencia. En casa no era más fácil. Winston no volvió, y la única comunicación que tenía con él eran mensajes breves en los que le decía que recogería más cosas o que pagaría parte de las facturas. Se veían en la oficina, pero él fingía no verla y, si tenían que hablar por trabajo, era de forma muy formal. El viernes por la mañana, una semana después de su nombramiento, Greer celebró su primera reunión oficial del departamento. Se preparó minuciosamente, recopiló toda la información, elaboró una presentación con los indicadores clave y los planes para el futuro. Al entrar en la sala de conferencias, vio que casi todos los asientos estaban ocupados. Los empleados hablaban en voz baja, pero se callaron cuando ella se acercó a la pizarra. «Buenos días a todos», comenzó Greer, tratando de que su voz sonara segura. «Gracias por dedicar su tiempo a esta reunión. Hoy discutiremos los resultados de la semana pasada y los planes para el próximo mes». Encendió el proyector y comenzó la presentación. Primero mostró las estadísticas de envíos y entregas, señalando que, a pesar del cambio de prioridades de Kempton Electronics, habían cumplido con todas las tareas principales. «Gracias a vuestra flexibilidad y profesionalidad», dijo. «No solo hemos satisfecho a un nuevo cliente importante, sino que también hemos mantenido el nivel de servicio para el resto. Es un resultado excelente y quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes». Se dio cuenta de que varias personas se miraban entre sí con sorpresa. Probablemente esperaban críticas o nuevos cambios radicales, no agradecimientos. A continuación, pasó a los planes para el futuro y habló de su visión del desarrollo del departamento. No propuso cambios drásticos, sino más bien mejoras evolutivas basadas en los procesos ya existentes. «Creo que nuestra fuerza reside en el equilibrio entre la estabilidad y la innovación», dijo. «Debemos conservar lo que funciona bien y mejorar lo que se puede mejorar». Tras la presentación, abrió el turno de debate e invitó a todos a expresar su opinión. Al principio, nadie se atrevía a hablar, pero entonces Marta, una de las coordinadoras de logística, levantó la mano. «Tengo una propuesta para optimizar las rutas de entrega», dijo. «Llevo tiempo pensándolo, pero no sabía si merecía la pena plantearlo». «Me gustaría escucharla», dijo Greer con sinceridad. «Todas las ideas son importantes». Marta explicó su concepto, que realmente podía suponer un ahorro significativo para la empresa. Greer escuchó atentamente, hizo preguntas y pidió aclaraciones. «Es una idea excelente, Marta», dijo cuando terminó. «Vamos a desarrollar un proyecto piloto y a probarlo en la práctica. ¿Estás dispuesta a dirigir esta iniciativa?» Marta no se esperaba tal propuesta, pero se mostró halagada. «Sí, claro», asintió. «Prepararé un plan detallado para el miércoles». Después de Marta, los demás comenzaron a aportar sus ideas y soluciones. Greer escuchó atentamente a todos, hizo preguntas y dio su opinión. Al final de la reunión, el ambiente se había relajado notablemente y ella sintió que había dado el primer paso para ganarse la confianza del equipo. Cuando todos se marcharon, solo Noah quedó en la sala de conferencias. Se acercó a Greer mientras ella recogía sus papeles. «Ha sido una buena reunión», dijo él, y fue lo más parecido a un cumplido que ella había oído de él. «Gracias», respondió Greer. «Tenemos un equipo excelente». «Sí», asintió Noah, «y debo admitir que tu enfoque de la situación con Kempton Electronics ha sido acertado. Yo he sido demasiado conservador. Era casi una disculpa y Greer apreció el esfuerzo». «Todos aprendemos»,
dijo. Yo tampoco siempre tengo la razón y cuento con sus comentarios. Noah asintió y salió de la sala. Greer se permitió una pequeña sonrisa. Quizás no todo era tan desesperado. Sin embargo, su optimismo no duró mucho. El lunes recibió un mensaje de Palmer pidiéndole que pasara por su despacho. Cuando subió al tercer piso, vio que Winston ya estaba allí. «Greer, pase», dijo Palmer señalando una silla libre. «Tenemos una situación que debemos discutir». Winston no la miró. Tenía la vista fija en los documentos que había sobre la mesa de Palmer. «¿Qué pasa?», preguntó Greer sentándose. «Winston ha solicitado el traslado a otro departamento», dijo Palmer. «Cree que la situación actual crea un conflicto de intereses». Greer miró a su marido, pero él seguía evitando su mirada. «Entiendo sus preocupaciones», dijo ella, «pero no veo ningún conflicto de intereses real. Ambos somos profesionales y podemos separar el trabajo de la vida personal». «No se trata solo de eso», intervino finalmente Winston. «También está la cuestión de cómo lo perciben los demás. Muchos piensan que has conseguido este puesto gracias a nuestra relación». «Eso es ridículo», replicó Greer. «Nadie sabía nada de mi ascenso hasta que se hizo oficial, ni siquiera tú». «Sin embargo, se habla de ello», dijo Winston, «y eso socava tanto tu autoridad como mi reputación». Palmer escuchó atentamente su intercambio de opiniones y luego levantó la mano para detener la discusión. «Entiendo la preocupación de Winston», dijo, «pero en este momento no tenemos la posibilidad de trasladarlo a otro departamento. Todos los puestos están ocupados y no sería correcto crear uno nuevo solo para resolver un problema personal». Winston parecía decepcionado, pero no sorprendido, como si esperara esa respuesta. «¿Qué propone?», preguntó. «Les propongo que ambos se comporten como profesionales», dijo Palmer con firmeza. «Greer fue elegida para este puesto exclusivamente por sus méritos y habilidades. Cualquiera que difunda rumores en sentido contrario pone en peligro su propia carrera. Lo dejé muy claro en la última reunión de la dirección». Greer agradeció a Palmer su apoyo, pero también era consciente de que eso no resolvería el problema con Winston. «Te prometo que nuestra relación personal no influirá en mis decisiones profesionales», dijo ella. «Y espero lo mismo de ti, Winston». Él finalmente la miró y ella vio en sus ojos una mezcla de ira y resentimiento. «Por supuesto», dijo secamente. «Siempre he sido profesional». Con eso terminó la reunión. Al salir del despacho de Palmer, Greer intentó hablar con Winston, pero él se marchó rápidamente diciendo que tenía prisa para reunirse con un cliente. Esa misma noche, al volver a casa, Greer vio un coche desconocido en la entrada. Al acercarse, reconoció el coche de Miriam. Se le encogió el corazón. Lo único que le faltaba ahora era su suegra. Respiró hondo y abrió la puerta. Miriam estaba sentada en el salón, mirando unas fotos en un álbum que Greer no había visto antes. «Buenas tardes, Miriam», dijo, tratando de sonar educada. «No sabía que vendrías». Miriam levantó la vista del álbum. «Winston me llamó», dijo sin preámbulos. «Me contó lo que había pasado». «¿Y decidiste venir para... qué?», preguntó Greer mientras se quitaba el abrigo. «¿Para convencerme de que renuncie al ascenso?» «He venido para entender la situación», respondió Miriam. «Mi hijo lleva 2 semanas viviendo con un amigo y quiero saber por qué». Greer se dirigió a la cocina para poner la tetera. Necesitaba hacer algo con las manos para calmarse. Miriam la siguió. «Winston me ha dicho que ahora eres su jefa», continuó, «y que le has ocultado el ascenso». «No se lo he ocultado», dijo Greer con cansancio. «No me permitieron decírselo a nadie hasta el anuncio oficial». «Pero es tu marido», objetó Miriam. «Deberías habérselo dicho». «¿Y qué habría cambiado eso?», preguntó Greer mientras sacaba las tazas. «De todos modos, se habría opuesto». Miriam no respondió de inmediato, observando cómo Greer preparaba el té. «Quizás»,
dijo finalmente, pero al menos no se habría sentido engañado. Greer puso las tazas sobre la mesa y se sentó frente a su suegra. No quería engañarlo, dijo. Es solo que temía su reacción. Nunca se tomó en serio mi trabajo. Siempre lo consideró insignificante en comparación con su carrera. Miriam la miró pensativa. ¿Sabes?, dijo. Cuando Winston era pequeño, siempre quería ser el primero. En el colegio, en los deportes, en todo. No podía aceptar que alguien pudiera ser mejor que él. Sigue siendo así, dijo Greer. Y ahora no puede aceptar que yo haya conseguido un ascenso y él no. Sí, asintió Miriam. Es su carácter, pero eso no justifica su comportamiento. Greer miró a su suegra con sorpresa. No esperaba que Miriam criticara a su hijo. Pensaba que habías venido a defenderlo, dijo ella. He venido a entender la situación, repitió Miriam, y veo que Winston se está comportando como un niño al que le han quitado un caramelo. Bebió un sorbo de té y continuó. No me malinterpretes, sigo pensando que deberías haberle dicho lo del ascenso, pero su reacción es desproporcionada. Greer no sabía qué decir. Nunca había visto a Miriam tan sensata. ¿Por qué me defiendes?, preguntó directamente. Siempre has estado de su parte. Miriam suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Vine aquí dispuesta a acusarte de todos los pecados mortales, admitió. Pero de camino me pasé por tu empresa para ver a Winston. Y oí lo que decía la gente de ti. Cómo te respetan por lo que has hecho esta semana. Cómo manejaste la crisis de suministros. Cómo apoyaste a esa chica con la idea de optimizar las rutas. Greer estaba impresionada. ¿Miriam había ido a la oficina y había hablado con sus compañeros? Siempre pensé que tu trabajo era solo una forma de pasar el tiempo, continuó Miriam, que la verdadera carrera era la de Winston. Pero resulta que eres muy buena en lo que haces, y te mereces ese ascenso. Greer sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante todos esos años había ansiado el reconocimiento de su suegra, y ahora lo había recibido de la forma más inesperada. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Miriam asintió, como avergonzada por su franqueza. Hablaré con Winston, dijo. Tiene que entender que está actuando de forma irracional. No te hará caso, suspiró Greer. Es demasiado testarudo. Es todo su padre, asintió Miriam. Pero yo sé cómo hablar con él. Al fin y al cabo, yo lo crié. Terminaron de tomar el té en un silencio relativamente cómodo, y luego Miriam se dispuso a marcharse. Me alojo en un hotel en el centro, dijo. Me quedaré aquí hasta el jueves. ¿Cenamos juntas mañana por la noche? Greer se sorprendió por la invitación, pero aceptó. Con mucho gusto, dijo. ¿A las 7? A las 7, asintió Miriam. ¿Y Greer? Titubeó. Sé que no siempre he sido justa contigo. Quizá he sido demasiado crítica. Quizá, admitió Greer, incapaz de reprimir una leve sonrisa. Miriam le devolvió la sonrisa, la primera sincera y cálida desde que se conocían. «Hasta mañana», dijo y se marchó. Octubre en Belvedere fue sorprendentemente claro y cálido. Por las mañanas, la ciudad se envolvía en una ligera niebla que se disipaba al mediodía, dejando al descubierto un cielo azul y despejado. Greer solía quedarse de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo el sol iluminaba los terrenos de la fábrica y pensando en cómo había cambiado su vida en el último mes. Después de hablar con Miriam, muchas cosas encajaron en su sitio. Su suegra había hablado con Winston, aunque Greer no sabía qué le había dicho exactamente. Él no había vuelto a casa, pero su actitud en el trabajo había cambiado. Dejó de evitarla, se volvió más educado e incluso le preguntó varias veces por cuestiones de trabajo, reconociendo su autoridad. En el departamento de logística también se produjeron cambios. Noah Winters, que al principio se resistía tanto a su liderazgo, se convirtió en uno de sus ayudantes más fiables.
Marta lanzó con éxito un proyecto para optimizar las rutas y los primeros resultados superaron las expectativas. El ahorro en combustible y tiempo de entrega fue de casi un 15%. Cannon Palmer estaba satisfecho con el trabajo del departamento y en más de una ocasión expresó su aprobación a Greer. En la última reunión de la dirección, la elogió públicamente por su enfoque innovador y su capacidad para encontrar el equilibrio entre la tradición y las nuevas ideas. Todo iba bien, pero Greer no podía deshacerse de la sensación de que algo faltaba en su vida personal. Ella y Winston seguían viviendo separados. Él alquilaba un apartamento cerca de la oficina y a veces pasaba por casa para recoger cosas o documentos, pero siempre elegía momentos en los que Greer no estaba. Lucinda la convencía de que no se precipitara en tomar decisiones. «Dale tiempo», le decía, «y date tiempo a ti misma. Los dos deben entender lo que realmente quieren». Greer intentó seguir ese consejo. Se sumergió en el trabajo y encontró satisfacción en sus logros profesionales. Pero a veces, especialmente por las noches, cuando la casa parecía demasiado silenciosa y vacía, pensaba en el futuro de su matrimonio. A principios de octubre, Greer recibió un nuevo reto. Un importante cliente europeo solicitó una oferta integral para la logística de sus envíos a Norteamérica. Se trataba de un contrato potencialmente muy lucrativo que podría aumentar considerablemente el volumen de negocios de la empresa. «Quiero que tu departamento dirija este proyecto», dijo Palmer en una reunión con los directores. «Greer, tú coordinarás el trabajo de todos los departamentos». Era una gran confianza y una gran responsabilidad. Greer sabía que el éxito o el fracaso de este proyecto podrían determinar su futuro en la empresa. Reunió un equipo con los mejores especialistas, entre ellos Noah, de su departamento, y varias personas del departamento de ventas. Para su sorpresa, Winston también se ofreció a participar. «Conozco bien el mercado europeo», dijo en la primera reunión del equipo, «y tengo contactos en esa empresa». Greer valoró su aportación. «Excelente», dijo ella, «tu conocimiento será muy útil». El equipo trabajó intensamente. Greer coordinó los esfuerzos, se aseguró de que todos los aspectos de la propuesta estuvieran coordinados y resolvió los problemas que surgieron. Demostró ser una excelente líder, atenta a los detalles, pero sin microgestionar, capaz de tomar decisiones y dispuesta a escuchar diferentes opiniones. Winston también la impresionó con su profesionalidad. Conocía muy bien el mercado europeo y aportó varias ideas valiosas que mejoraron su propuesta. Trabajaban hasta tarde, a veces quedándose en la oficina hasta la noche, y en esos momentos Greer veía destellos del Winston que una vez amó, inteligente, enérgico, apasionado por su trabajo. Una noche, cuando se quedaron solos en la sala de conferencias, rodeados de gráficos y documentos, Winston dijo de repente, «Sabes, eres muy buena en esto». Greer levantó la vista de los papeles, sorprendida por el cumplido. «¿En qué exactamente?» «En la gestión», dijo él. «En cómo has recopilado toda esta información, cómo has organizado el trabajo. Ves el panorama general, pero no pierdes de vista los detalles». «Gracias», dijo ella, sin saber cómo reaccionar ante ese elogio inesperado. Winston se quedó callado un momento y luego añadió, «Me equivoqué contigo, con tu trabajo». Greer lo miró con más atención. Parecía cansado, pero sincero. «¿A qué te refieres?» «Siempre pensé que tú simplemente... Bueno, ya sabes, que trabajabas para matar el tiempo», dijo, buscando claramente las palabras. «No me daba cuenta de lo competente que eres y de lo importante que eres para la empresa». Greer no sabía qué decir. Era el reconocimiento que había esperado durante tanto tiempo, pero ahora que había llegado, sentía una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. «Gracias», repitió ella. «Pero, ¿por qué me lo dices ahora?» Winston se encogió de hombros.
Porque es la verdad, y porque debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Al día siguiente presentaron su propuesta a un cliente europeo. La presentación salió muy bien y el cliente quedó impresionado con su enfoque. Estudiaremos todas las propuestas y le daremos una respuesta en el plazo de una semana, dijo el representante de la empresa. Pero debo reconocer que su propuesta es muy competitiva. Después de la reunión, Palmer invitó a todo el equipo a almorzar para celebrar el éxito de la presentación. Era una ocasión poco habitual en la que todo el departamento se reunía fuera de la oficina. El ambiente era relajado y amistoso. Greer estaba sentada junto a Palmer, discutiendo los detalles de la presentación, cuando se dio cuenta de que Winston la observaba desde el otro extremo de la mesa. Sus miradas se cruzaron y él le dedicó una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo. 3 días después, llegó la noticia de que su propuesta había sido aceptada. Belvedere Industries había conseguido un contrato que garantizaba trabajo para la empresa durante al menos 2 años. «Es mérito tuyo, Greer», dijo Palmer mientras discutían los detalles del contrato. «Tu liderazgo y tu visión lo han hecho posible». Greer estaba feliz, pero también sabía que era mérito de todo el equipo. «Gracias, pero no podría haberlo hecho sin el apoyo del departamento», dijo ella. «Especialmente Noah y Winston han sido piezas clave en este proyecto». Palmer asintió. «Lo sé, y me alegra ver que los dos han sido capaces de superar sus diferencias por el bien común». Esa noche, cuando Greer se disponía a irse a casa, Winston entró en su despacho. «¿Puedo?», preguntó desde la puerta. «Claro», respondió Greer, señalando la silla frente a su escritorio. Winston se sentó, con aire un poco inseguro. «Quería felicitarte por el contrato», dijo. «Es un gran logro». «Gracias», dijo Greer, «pero es un logro de todos. Tú has contribuido enormemente». Winston asintió y luego la miró directamente a los ojos. «He estado pensando en nosotros», dijo. «En lo que ha pasado, en cómo reaccioné cuando te ascendieron». Greer sintió que el corazón se le aceleraba. Había estado esperando esta conversación, pero ahora que había comenzado, no sabía si estaba preparada para ella. «¿Y qué piensas?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Creo que me comporté como un idiota», dijo Winston. «Estaba tan centrado en mi carrera, en mi ego, que no me di cuenta de cómo estabas creciendo profesionalmente. Y cuando conseguiste el ascenso que yo quería, no supe cómo manejarlo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Hablé con mi madre», continuó. «Ella, bueno, me dejó bastante claro que no había actuado bien». Greer no pudo ocultar su sorpresa. «¿Miriam te defendió?» «Sí». Winston parecía tan sorprendido como ella. «Dijo que te merecías ese ascenso y que mi comportamiento no era digno del hombre al que ella había criado». Greer no podía creer lo que oía. Miriam, que siempre había apoyado a su hijo, por muy equivocado que estuviera, de repente se había puesto de su parte. «Esto es inesperado», dijo ella. «Para mí también», admitió Winston. «Pero ella tenía razón. Me comporté como un niño, y quiero pedirte perdón por ello». Parecía sincero, y Greer quería creerle. Pero los años de resentimiento y decepción no podían desaparecer con una sola conversación. «Aprecio tus disculpas», dijo ella, «pero necesito tiempo para pensar en lo que esto significa para nosotros». Winston asintió. «Lo entiendo, pero me gustaría que habláramos, que hablemos de verdad, no aquí, no en el trabajo». «De acuerdo», aceptó Greer. «Quizá el fin de semana». «¿El sábado?», sugirió Winston. «Podría preparar la cena. En nuestra casa». Greer se fijó en que había dicho «Biji» en lugar de «Biisho». Era un gesto pequeño, pero significativo. «De acuerdo, el sábado», dijo ella. «¿A las 7? «A las 7», confirmó Winston y se levantó. «Nos vemos». Cuando se marchó,
Greer se quedó sentada mucho tiempo mirando la puerta cerrada. No sabía qué esperar de esa cita. Una parte de ella quería perdonar a Winston, volver a su vida, intentar arreglarlo todo. Otra parte, la que había ganado confianza e independencia durante el último mes, no estaba segura de que eso fuera posible o incluso deseable. El sábado, Greer estuvo nerviosa todo el día. Fue a la peluquería, se cambió el peinado e incluso se compró un vestido nuevo. No para impresionar a Winston, sino para sentirse más segura de sí misma. A las 7 de la tarde, llegó a la casa y se sorprendió al ver que Winston ya estaba allí. Su coche estaba en la entrada y la luz cálida se filtraba por las ventanas de la cocina. Al entrar, sintió el olor de la comida que se estaba preparando, algo con romero y ajo. Winston estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una sartén. Se dio la vuelta al oírla entrar. «Hola», dijo sonriendo. «Estás guapísima». «Gracias», respondió Greer quitándose el abrigo. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy preparando filetes al romero», respondió él. «Y patatas asadas. ¿Recuerdas cuando comimos eso en ese restaurante en nuestro aniversario?» Greer lo recordaba. Había sido 5 años atrás, en un pequeño restaurante de la ciudad vecina. Una de las pocas veces que Winston se había esforzado por hacer algo especial para ella. «Sí, lo recuerdo», dijo ella. «¿Necesitas ayuda?» «No, ya casi está todo listo», respondió él. «¿Quieres abrir el vino? He comprado tu favorito». Sobre la mesa había una botella de Cabernet Sauvignon, un vino que a Greer le encantaba. Lo abrió y sirvió 2 copas mientras Winston terminaba de preparar la cena. Se sentaron a la mesa, cubierta con un bonito mantel y velas, otro detalle inusual por parte de Winston. Normalmente no se preocupaba por esas cosas. «Por los nuevos comienzos», dijo él, levantando la copa. Greer chocó la suya con la de él con cuidado. «Por los nuevos comienzos», repitió ella, aún sin estar segura de lo que eso significaba. La cena estaba deliciosa y la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablaron de trabajo, del nuevo contrato, de los planes de la empresa. Winston habló de sus ideas para expandir el mercado europeo y Greer compartió sus opiniones sobre la modernización de los procesos logísticos. Solo cuando terminaron el postre, un tiramisú comprado pero muy bueno, Winston llevó la conversación hacia temas más personales. «He estado pensando mucho en nosotros últimamente», dijo él, «sobre cómo hemos llegado a donde estamos ahora». Greer bebió un sorbo de vino, ordenando sus pensamientos. «¿Y a qué conclusiones has llegado?», preguntó ella. «Que estaba demasiado centrado en mí mismo», dijo Winston. «En mi carrera, en mis ambiciones. Olvidé que el matrimonio es una asociación, no una competición». Greer asintió, sorprendida por su franqueza. «Sí, es cierto», dijo. «Pero no es solo eso. No solo estabas centrado en ti mismo, sino que me menospreciabas, mi trabajo, mis logros». Winston bajó la mirada, claramente avergonzado. «Lo sé», dijo en voz baja, «y no tengo excusa. Estaba equivocado». Se quedaron sentados en silencio durante un rato, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó Winston de repente. «En la universidad, en aquella fiesta de Jason». Greer sonrió al recordar. «Me tiraste el ponche encima», dijo ella, «y luego estuviste 1 hora disculpándote». «Porque eras la chica más guapa de la fiesta», dijo Winston con sinceridad. «Y la más inteligente. Me impresionó cómo hablabas de libros, de política, de todo». «Y yo estaba impresionada por tu pasión», dijo Greer. «Por cómo hablabas de tus planes, de que querías cambiar el mundo». «¿Qué pasó con esa gente?», preguntó Winston. «¿Con ese chico que estaba fascinado por una chica inteligente? ¿Con esa chica que creía en sus sueños?». Greer se quedó pensativa. «La vida», dijo finalmente. «El trabajo, la rutina diaria,
las pequeñas decepciones que se acumularon a lo largo de los años. Y dejé de ver en ti a la mujer inteligente y fuerte que admiraba, añadió Winston. En su lugar veía, ni siquiera sé lo que veía, ¿una rival? ¿Una amenaza? Suena estúpido cuando lo digo en voz alta. No es estúpido, dijo Greer. Es solo triste. Winston extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella con delicadeza. Quiero arreglarlo, Greer, dijo. Quiero volver a ser las personas que éramos, o quizá ser mejores versiones de esas personas. Greer miró sus manos entrelazadas. Sentía el calor de su tacto, familiar y a la vez extrañamente nuevo. No sé si eso es posible, Winston, dijo con sinceridad. Ha pasado demasiado tiempo. Yo he cambiado. Tú también. Lo sé, dijo él. Pero, ¿y si eso es bueno? ¿Quizá necesitábamos cambiar para descubrir lo que realmente queremos? Greer soltó suavemente la mano de Winston y se levantó, acercándose a la ventana. La noche era clara y estrellada. Miró la tranquila calle de Belvedere, las casas ordenadas con las ventanas iluminadas, y pensó en el camino que había recorrido en esas semanas. Cuando te fuiste, dijo ella sin volverse, estaba destrozada, no porque no pudiera vivir sin ti, sino porque me sentía culpable, como si hubiera hecho algo malo al aceptar ese ascenso. Winston se quedó callado, dejándola hablar. Pero luego me di cuenta de que no era así, continuó Greer. No hice nada malo. Simplemente crecí, tanto profesional como personalmente. Y si nuestro matrimonio no podía dar cabida a esta nueva yo, entonces quizá había algo que no funcionaba en él. Se volvió hacia él. No quiero volver a lo que era, Winston. No quiero ser esa mujer que tiene miedo de expresar su opinión, que menosprecia sus logros para no herir tu ego. Winston se levantó y se acercó a ella, pero no la tocó. No te pido eso, dijo él. No quiero que seas esa mujer. Admiro a la mujer en la que te has convertido, la que dirige el departamento con tanta seguridad y competencia, la que ha conseguido el mayor contrato de los últimos años para la empresa. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Entiendo que no podemos simplemente volver atrás, pero quizás podamos empezar de nuevo, en igualdad de condiciones, con respeto y apoyo mutuos. Greer lo miró, tratando de ver la verdad detrás de sus palabras. Era sincero. ¿Realmente había cambiado o solo decía lo que creía que ella quería oír? No lo sé, Winston, dijo con sinceridad. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si puedo estar segura de que dentro de un mes o un año no volverás a tu antiguo comportamiento. Entiendo tus dudas, dijo él, y no te pido que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a ser el compañero que te mereces. Greer asintió con la cabeza, sintiendo cómo luchaban en su corazón diferentes emociones: esperanza, duda, cauteloso optimismo. Necesito tiempo, dijo ella, para pensar, para entender lo que realmente quiero. Claro, dijo Winston, todo el tiempo que necesites. Se quedaron de pie junto a la ventana, mirando el cielo estrellado, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Entonces Greer se volvió hacia él. Esto es lo que te propongo, dijo. Podemos intentar empezar de nuevo, no como marido y mujer, sino como dos personas que se vuelven a conocer, sin expectativas, sin presiones. Winston parecía sorprendido, pero asintió. ¿Como citas?, preguntó. Sí, como citas, dijo Greer. Quedaremos, hablaremos, pasaremos tiempo juntos, y ya veremos qué sale de ahí. ¿Y si no funciona?, preguntó Winston en voz baja. Greer suspiró profundamente. Entonces nos separaremos, dijo. Como personas adultas que lo han intentado pero han comprendido que es mejor seguir caminos diferentes. Winston la miró durante un largo rato y luego asintió lentamente.
Estoy de acuerdo, dijo. Es justo. Volvieron a la mesa y terminaron el vino. La conversación se volvió más ligera, menos tensa. Hablaron de las películas que querían ver, de los lugares que querían visitar. Cuando llegó el momento de despedirse, Winston no intentó quedarse a pasar la noche, y Greer le agradeció su comprensión. Gracias por la cena, dijo ella, acompañándolo a la puerta. Ha estado bien. Gracias por darme una oportunidad, dijo él. Te prometo que no te defraudaré, o, al menos, lo intentaré con todas mis fuerzas. Se inclinó y le dio un beso ligero en la mejilla, y luego se marchó. Greer cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo una extraña tranquilidad. No sabía lo que les deparaba el futuro. ¿Podría Winston cambiar de verdad? ¿Podría volver a confiar plenamente en él? Pero una cosa sabía con certeza. Ya no era aquella mujer insegura que temía perder a su marido, que creía que su valor dependía de su aprobación. Era Greer Hambridge, directora del Departamento de Logística, una profesional respetada, una mujer independiente. Y pasara lo que pasara con su matrimonio, estaría bien. Greer sonrió al pensar en ello y subió a su dormitorio, que ahora era solo suyo. Mañana sería un nuevo día, y lo afrontaría con la confianza y la fuerza que había adquirido durante esas semanas. Su futuro estaba en sus manos y por primera vez en mucho tiempo esperaba con ilusión lo que le depararía.